que ya luego, un minuto más, vamos a empezar a conversar. Hoy día vamos a empezar ya a hablar de herramientas para empezar a conocerlas. ¿Ok? Ustedes hicieron un listado de herramientas de su casa. Algunas de esas las vamos a usar, vamos a entenderlas. Voy a dar ahora una tarea para que podamos trabajar con eso también. ¿Ok? Así que ya estaríamos con eso avanzando un poco más. La próxima semana hablamos de nuestra materia prima, que es la madera, y luego pasamos a los procesos ordenados de fabricación de productos con madera. ¿Ok? Ese es básicamente todo el taller. Quiero que entendamos una cosa, si en todo caso, ¿eh? una herramienta. Yo creo que hay mucha gente que se confunde y le llama a toda herramienta. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Esto es una herramienta. No, esto es un lápiz, es una pluma. No es una herramienta. Puede ser un instrumento, pero no es una herramienta. Porque hay una cosa que nosotros tenemos que tener claro. La herramienta lo que hace es aumentar nuestra capacidad de hacer fuerza manual. No sé si está clara esa idea. Tengamos aquí, por ejemplo, la más clásica de todas las herramientas. Una de las más clásicas. Si se fijan bien, esto es un alicates. ¿Tienen alicate ustedes? Yo por lo menos sí. Bien. ¿Se da cuenta que este tiene un alicate? Y fíjate que hay algo que debería llamarnos la atención a nosotros los ingenieros. Yo estuve hace muchísimos años estudiando acá mismo en la Universidad de Santiago diseño de herramientas, porque no es fácil diseñar una herramienta. Y quiero que se fijen en algo que es importante en un alicate. Miren, este tremendo brazo, comparativamente hablando, es donde nosotros hacemos la fuerza, y este pequeño es donde se aplica la fuerza. Si se fijan bien, por la ley de las palancas, la fuerza que nosotros somos capaces de hacer aquí es enorme, comparativamente hablando. ¿Se fijan? Entonces, una de las cosas que quiero que vayamos averiguando en esta primera semana, en esta semana, digamos, es cuánta fuerza puedo yo aplicar con un alicate. Vamos a entender entonces cómo funciona esto y por qué siempre se llama a esto un multiplicador de fuerzas, que es el nombre más claro de toda clase de herramientas. El alicate tiene está formado de esta forma, de esta manera, pinzas o alicate, y tiene muchas variantes. ¿Se te fijan? Si fijan bien, este no hace tanta fuerza aquí porque ya el largo es comparativo a la aplicación, pero sí sujeta mejor y con mayor precisión. Entonces yo estoy en esta herramienta sacrificando fuerza por precisión. ¿Se fijan? Las proporciones que hay entre una y otra son bastante distintas. ¿Ya? Por lo tanto, yo con esta puedo ser más preciso, pero aplicar menos fuerza. Con esta puedo ser menos preciso y aplico más fuerza. De hecho, esta es una variante del alicate que aplica bastante fuerza también, ¿ya? Pero este me permite, por una razón muy simple, fíjense, cuando yo tomo así, estoy sujetando completamente el mango, y de esta forma yo puedo hacer otra fuerza, ¿ya? No solamente fuerza de apriete, con esto yo puedo ejercer adecuadamente una fuerza de torque, mientras estoy aplicando el apriete. Esto me permite abrir, ¿cómo se llama? Abrir tuercas, abrir piezas ajustadas. Así que también es importante entonces esta variante. Quiero que vean que este tiene esta variante que me permite hacer esto, me permite agrandar o achicar el tamaño de la mordaza. De esta manera está obviamente orientado a rodear algo, mantener ¿cómo se llama? El mango pequeño para que pueda entrar en tu mano y poder aplicar esta fuerza de torque. Si se fijan bien, entonces, las herramientas manuales como multiplicadores de fuerza, que esa es la definición, son las que nos permiten desarrollar mejor nuestra actividad dentro de este sentido.
Ya, lo que vamos a hacer ahora entonces, vamos a... Vamos a admitir más gente. Ya, vamos a empezar entonces con nuestra reunión de hoy día. Vamos a seguir hablando. Permiso, yo voy a seguir tomando mi café. Star Wars. Vamos a hablar entonces de las herramientas. Ya, nuestra primera idea de hoy día es hablar de herramientas. Y vamos a partir con esto. La pregunta es siempre, esto se ve, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Ya. Sí. Vamos a hablar entonces de esto. Herramientas de mano, en general dice mano para maderas, pero son herramientas en general. Plop, ahora quedó en negro. Ahí, ¿va? Ahí está. Ahí estamos. Herramientas de mano para herramientas. Vamos a determinar entonces, entender qué es una herramienta de mano. Vamos a hablar sobre esto. Y ya les dije, al final voy a dejar una tarea en el sistema para que la vayamos viendo. El principio de funcionamiento, vamos a entender siempre. Ojo con esto, por favor, que no se nos olvide a nosotros que somos ingenieros. La herramienta es un multiplicador de fuerza. Todas las herramientas que vamos a ver, cuando le echemos una pequeña mirada a su funcionamiento, nos vamos a dar cuenta que es un multiplicador de fuerza. Es decir, lo que la persona, la mano de la persona puede hacer, la herramienta lo hace con la misma fuerza de la mano, pero multiplicado de mejor manera. Nosotros podemos apretar ¿ya? ¿Una tuerca? Sí, hasta el punto en que nos empieza a doler. De hecho, el dolor es la señal de que estamos haciendo más fuerza de la que nosotros podemos aguantar y es peligroso. Entonces, hasta que nos duela, podemos apretar. Más allá no podemos. Pero con la herramienta de mano podemos multiplicar eso y la misma fuerza que nosotros tenemos nos ayuda a apretar. ¿Podemos golpear con la mano? ¿Podemos golpear un clavo con la mano? Por supuesto, pero nos vamos a romper la mano. Mejor hacerlo con un martillo. La misma fuerza que estamos aplicando, entonces la vamos a aplicar con el martillo. Ahora, una herramienta es tan eficiente como el usuario de ella. Es decir, un operario, de hecho, téngalo muy claro, los operarios, en términos generales, van a poder usar las herramientas mucho más eficientemente que ustedes. Porque están más acostumbrados, ya han pasado tiempo entrenando, ya saben cómo funciona el tema, y entienden entonces de qué se trata todo el asunto y les ha funcionado y han encontrado la manera de ser más eficientes ellos en los movimientos, en los aprietes, en los agarres, para manejar la herramienta. Y además, probablemente, y no se sientan mal ustedes, chicos, por esto, probablemente tengan más fuerza que ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están todo el tiempo haciendo este tema. Si se fijan bien, una característica de los operarios de la producción, en términos bien amplios, es que tienen las manos más grandes, sobre todo los que llevan más 10, 20, 25 años trabajando, que tienen las manos más grandes porque las manos ya se les ha desarrollado de tanto hacer esfuerzo. Es como el mismo ejercitar los músculos, ¿cierto? Aquí había antes un músculo, pero si ejercitamos los músculos nos vamos a dar cuenta que con el tiempo van creciendo. Las manos de los operarios van creciendo precisamente porque se han acostumbrado a aplicar cada vez más y más fuerza. Así que van a tener más fuerza que ustedes en general. Y van a poder usar mejor sus herramientas con mayor fuerza. Como es tan eficiente como el usuario de ella, depende casi exclusivamente de la fuerza y habilidad de quien la manipule. Por lo mismo, y ojo, y esto es algo que nos interesa, su rendimiento es imprevisible. ¿Sí? No podríamos decir que con este alicate vamos a poder apretar o soltar una tuerca, sino que vamos a poder decir que esta persona puede soltar esta tuerca con este alicate, esta otra persona no va a poder soltar esta tuerca con este alicate. ¿Ya? Es posible que no. O esta persona se va a demorar tanto tiempo en soltar algo, en apretar algo, esta otra persona a lo mejor se demora más o menos tiempo, dependiendo de muchos de esos factores. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta también, y de hecho se los voy a comentar, los vamos a ver más adelante, es la ergonomía de las herramientas. Vamos a meternos claramente en eso, porque si se fijan bien, como es un uso tan específico de la mano, de la persona en general, la idea es que esta herramienta no le moleste a la mano cuando esté actuando. Y nos vamos a dar cuenta
que existen muchas variantes que han hecho algunos, entre comillas, diseñadores de herramientas, digo entre comillas porque son malos diseñadores aquellos que han hecho esto, de darle a los mangos ciertas características extrañas, ¿ya? Que a la larga lo que hacen es molestar incluso el mismo uso. ¿Ok? Vamos primero por el alicate. ¿Ya? Oh, ¿qué pasó? El alicate. Este es un alicate. Aquí tenemos un ejemplo, un plano de las dos piezas de este alicate. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que es básicamente eso. Sin contar el mango, que este mango, por ejemplo, está recubierto para hacerlo un poquito más, entre comillas, ergonómico. Sin contar la herramienta, son dos piezas nada más. Y un pasador, que es este que está acá. ¿Ya? De esta manera, nosotros efectuamos el apriete en las piezas, en el mango, y las piezas efectúan la fuerza final. El principio de su funcionamiento está basado en la palanca, ya que el mango, perdón, es mucho más largo que las piezas de apriete. Multiplica la fuerza del usuario, tanto por esta palanca como por la posibilidad de ejercer más fuerza sin herir la mano. Con esto nosotros, por ejemplo, podemos apretar piezas metálicas y nosotros hacemos fuerza contra la pieza metálica, nos vamos a dar cuenta que la pieza metálica hace fuerza contra nosotros y como es dura, mucho más dura que nuestra mano, es probable que nos hiera. El mango no, el mango está pensado, debiera estar pensado, para que se acomode a la mano y las fuerzas se hagan mucho más suavemente. Lo importante de esta herramienta, por lo tanto, es que el mango esté adaptado a la forma de la mano para incrementar la aplicación de la fuerza. ¿Ok? Y este es el principio básico. Fíjense, nosotros hacemos una pequeña fuerza en el mango, que es esto, y por el pivote se transforma en una gran fuerza en las pinzas. ¿Ok? Esa es la manera de multiplicar nuestra fuerza. Las herramientas con la empuñadura doblada, fíjense, como esta, por ejemplo, son mejores que la que tienen empuñadura recta cuando la fuerza ejercida es horizontal. Si nosotros vamos a hacer una fuerza así, el mango debería ser también tener esta forma, esta, de lado. Si nosotros hacemos una fuerza así, el mango tiene que estar así recto. Así que vamos a entender entonces que un buen juego de herramientas va a tener herramientas con mangos rectos y mangos curvos, que casi no se ven en realidad porque la gente no conoce este aspecto importante del uso de la herramienta. ¿Ya? Empuñadura recta y empuñadura curvada. Las herramientas con la empuñadura recta son mejores que las que tienen empuñadura curvada cuando la fuerza ejercida se aplica verticalmente. La empuñadura recta, empuñadura curvada, seleccionar una herramienta que puede utilizarse con la mano dominante, que esto es también importante. La mayor parte de las herramientas en términos generales como esta son hechas para zurdos y diestros. ¿Ya? Pero hay algunas herramientas mal diseñadas en que es más fácil. Por ejemplo, las tijeras están mal diseñadas. ¿Ya? Las tijeras lo que hacen entonces es que a un zurdo le cuesta utilizarlas porque están desarrolladas para cortar con la mano derecha, excepto que haya tijeras especiales para zurdos. Pero la idea es que la herramienta sea para las dos manos. ¿Ya? La herramienta ha de ajustarse a la tarea y a las características individuales. Por ejemplo, elegir herramientas que se puedan agarrar confortablemente. Para ello, el mango ha de ser cómodo. Un buen mango protege la mano del contacto con la superficie de la herramienta. Hay que evitar los mangos cortos, por ejemplo, que queden ahí, porque esto van a dañar. El mango tiene que estar todo el ancho de la herramienta. Ustedes tomen la herramienta y tienen que sobrepasar un poco o llegar justo hasta el mango. Esa es la manera en que sabemos, nos aseguramos que esta herramienta va a ser cómoda de manejar. ¿Ya? Entonces hay que evitar los mangos cortos que acaban en la palma de la mano, que acaben aquí. Estos mangos que existen en alguna casa, o usar el alicate de esta manera porque así estoy haciendo más fuerza, también es perjudicial. Intentar no utilizar la herramienta con las muñecas dobladas, ¿ya? Porque la fuerza que hacemos aquí
no, es incómoda y puede ser hasta perjudicial para nosotros, para nuestro uso. Bueno, si trabajamos mucho con estas herramientas, hay que darle un descanso de vez en cuando durante el día. Hasta la herramienta ideal puede terminar produciendo lesiones si se usa repetidamente. Y cuando no se utilice, hay que dejar la herramienta a un lado, definitivamente. Una sola herramienta no puede hacerlo todo. En ocasiones es necesario usar varias en función de la altura del trabajo. Si se utiliza una herramienta para realizar un trabajo por el cual no fue diseñada, el esfuerzo será mucho mayor. Fíjense bien entonces acá abajo en el uso que estamos haciendo de esta herramienta, cómo funciona bien y cómo funciona mal. De hecho, que esté recto en cuanto al apriete, sería lo ideal. Y acá, como no está recto, provoca que la mano esté torcida cuando está haciendo el apriete, eso provoca una tensión exagerada que también puede molestar a las personas. La otra herramienta es la llave inglesa. La llave inglesa es esta. Es esta. Esta es un poco más compleja. ¿Cuál es el sentido que tiene? Fíjense, nosotros podemos, con la ruedita, a formar este movimiento circular, en movimiento de traslación, y con este dar la forma y evitar que esto se mueva. Nosotros lo que hacemos no es apretar con esto. Esta herramienta no es para apriete, es para sujeción. ¿Ya? Cualquiera de estas dos, nosotros lo que hacemos entonces es abrirla al tamaño de lo que vamos a apretar, o sea, lo que vamos a sujetar. Por ejemplo, una tuerca de este tamaño, la sujetamos, vemos que no se mueve, y empezamos a hacer fuerza de torque con esto, para cerrar o para abrirla. Pero esta llave inglesa, entre comillas, porque es una llave de apriete, no es una llave inglesa, esta llave no aprieta. Lo que hace es trasladar entonces este movimiento giratorio a un movimiento ¿cómo se llama? Longitudinal, que me permite ajustar al tamaño de lo que quiero sostener. Y una vez que lo sostengo, doy fuerza de torque. Esta no es para apretar, es para dar fuerza de torque. ¿Ya? Esta herramienta entonces tiene esa función. Ahora, mucha gente, incluido algunos de los que yo conozco, incluido yo, la llamamos la llave del tonto, o del flojo, dependiendo. ¿Por qué? Porque mejor es usar las llaves que tienen el tamaño correcto. Si yo no tengo el tamaño correcto, claro, me aseguro con esto de cualquier cosa. Esta es una herramienta cuando yo no estoy haciendo trabajos en mi casa o en mi taller, donde yo tengo cada una de los tamaños de llave ajustados. ¿Ya? Vamos a hablar de las llaves también un poquitito de las llaves de punta, llaves de corona, que tienen otro sentido también y otro uso. Pero esta va a suplir todas esas en la medida que es una emergencia o en la medida en que yo no necesito cargar con tanta cantidad de herramientas. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Esta llave inglesa también entonces está basada fundamentalmente en el torque y el dernier. El dernier, para su información, dernier se llama esta variante en que una vuelta completa de este disco se transforma en un traslado. Por ejemplo, la separación acá entre uno y otro es de entre uno y otro hilo es de 4 milímetros. Significa que si yo doy una vuelta completa, que es muy larga, doy una vuelta completa al disco, al cilindro, apenas se va a mover 4 milímetros esto. Entonces esto es importante tenerlo claro. Multiplica la fuerza del usuario, dado que una vuelta del tornillo es equivalente a un paso de la cremallera. ¿Ya? Lo que hace el dernier es transformar el movimiento circular de torque en un paso de avance. Dernier entonces es una forma de transformar eso. ¿Ya? Este mismo encuentro de tornillo de cremallera facilita el bloqueo de la herramienta. Si se fijan bien, cuando está abierto, la posibilidad de que esto se mueva solo es en la medida que esto gira.
como cuesta mucho que gire, porque está apretado por la misma fuerza, entonces mantiene la pieza, mantiene las mordazas de la herramienta en su posición. ¿Ya? El tornillo solo puede, la cremallera se mueve de arriba abajo, pero el tornillo solo puede moverse circularmente en forma perpendicular a la cremallera, de manera que una vez ajustado es muy difícil que se mueva. ¿Ya? El mango no es crítico en esta herramienta, de manera que no se requiere que sea ergonómico en términos generales, pero sí nosotros entendemos que vamos a hacer fuerza con él, así que deberíamos sostenerlo completamente. ¿Okay? Una vez que lo sostenemos completamente, podemos ejercer la palanca para la pieza que está siendo sujeta por las mordazas de la llave. Eso es entonces en relación a la llave inglesa. Para avanzar un paso de la cremallera, un paso de esta cremallera, es necesario que el tornillo dé una vuelta completa, mediante el mismo principio de la polea, que transforma un gran movimiento con poca fuerza en un pequeño movimiento con mucha fuerza. Las herramientas en general son, sobre todo estas que son tradicionales, fueron bien diseñadas durante, o fueron, más bien dicho, evolucionando hasta el llegar a donde están ahora, que es un muy buen diseño, ¿ya? Para el uso, una buena manera de ejercer la fuerza que nosotros estábamos desarrollando. Llegan a ser cómodas, llegan a ser interesantes de trabajo, fáciles de usar, cumplen cabalmente su objetivo y es muy poco probable que la tecnología pueda, por decirlo de alguna manera, sustituir esto. Es muy raro que pase eso. Una variante de esta llave inglesa es la llave Stilson. Esta llave Stilson. ¿Ya? La cremallera está aquí, en la misma pieza. Y esto permite, ¿saben lo que permite en realidad? Permite que la sujeción sea muy grande, pero la fuerza no es tanta. ¿Para qué me sirve esto? Sobre todo se usa en la cafetería. Es un par de apriete considerable el que se realiza. Es una llave de tubo, llave grifa, es una llave ajustable usada para apretar, aflojar, ajustar piezas que la llave inglesa no sería capaz. Entonces, la fuerza que yo necesito realizar no es tanta, porque la sujeción de esta es mucho más fuerte. ¿Ya? Esta es pequeñita, pero existen llaves, tengo otra por ahí, una más grande, pero esta es pequeñita, para mostrar un poco cómo funciona correctamente esta. Solo engancha y el mismo movimiento hace que yo transmita al mismo tiempo que estoy sujetando, transmita apriete, a diferencia de la llave inglesa que solamente ajusta. Esta transmite apriete en el momento que estoy haciendo el movimiento. Esta funciona de esta manera. Yo sujeto y tengo que hacer la fuerza así, para que esto, en el momento de apretar, o sea, en el momento de girar, se apriete contra la pieza. Esa es la gran diferencia. Y por lo tanto, yo en el momento de estar haciendo el torque de movimiento, estoy al mismo tiempo apretando, aumentando entonces la fuerza con la que yo estoy trabajando. Esa es un poco la diferencia que tenemos con esta llave, de esta llave Stilson. Se usa mucho en ¿cómo se llama? En la cafetería, porque las piezas de cafetería, a pesar de ser de bronce en términos generales, se aprietan mucho por la humedad, por la corrosión, y yo soy capaz entonces de hacer fuerzas mucho más grandes que la que podría hacer con una llave normal, porque puedo realizar esta doble sujeción de sujetar y mover al mismo tiempo, apretar y girar, no como la otra llave. Existen varios tamaños de este tipo de llave, de 8, 12, 24, 36 pulgadas, esta es de 8 pulgadas, esta es la más chiquitita. También se le conoce como llave grifa, llave para tubos, llave francesa, llave de ajuste, llave de perro, llave inglesa. Fíjense, en unas partes la llaman llave inglesa también. Está compuesta de 3 partes: el cuerpo, que es la sección que aprieta o ajusta las piezas que lo requieran, el anillo roscado para definir la apertura de la llave y el engranaje que se une con el pie de apriete. Tan fácil de hacer como eso es la llave Stilson. Luego está el caimán o alicate de presión. ¿Ya? No sé, le dicen caimán porque pareciera que tuviera forma de caimán, puede ser. Pero la verdad es que se llama alicate de presión. ¿De qué se trata este caimán o alicate de presión? Es esto. Este es un caimán y alicate de presión. Fíjense,
se aprovecha de una cosa muy simple. Se aprovecha de que nosotros, los seres humanos, podemos hacer una fuerza de apriete muy fuerte, pero muy pocas veces, por muy poco tiempo. Podemos hacer todo el esfuerzo para apretarlo y mantiene apretado por el sistema que tiene. ¿Ya? Este sistema de enganche de la pieza hace que esto ya no se pueda abrir y lo mantiene apretado. Por lo tanto, yo no necesito tener fuerza de apriete con esto, sino que concentro toda mi fuerza en hacer el torque. Esta es la ventaja que tiene el Caimán. Yo voy regulando esto, digan bien, de manera que pueda, ahora ya no puedo, por ejemplo, ya no puedo sobrepasar esto, ya no puedo, voy soltando, hasta que, pues ya, pude hacer de una sola vez un gran esfuerzo para apretar esto, y las mandíbulas quedaron trabadas. Está apretando, yo no necesito hacer fuerza para mantener el apriete. Por lo tanto, me puedo concentrar en hacer el movimiento de torque para apretar o soltar. Yo puedo entonces, con esto, hacer el esfuerzo también necesario para soltar, destrabar las mandíbulas del caimán. Si yo sigo abriendo, esta pieza va a tener un punto de apriete, un punto de enganche mucho más alto. ¿Se fijan? Ahora se cierra. Se cierra hasta ahí nomás. Este es el caimán. El principio de funcionamiento del caimán es, en este caso, la premisa es que en un momento dado, el usuario es capaz de desarrollar un gran golpe de fuerza, el cual es bloqueado por la traba de la herramienta. Aunque no se observe claramente, es totalmente dependiente de la fuerza del usuario, ya que la regulación de la traba puede o no ser superada por este realizando la sujeción. Permite entonces mantener durante mucho tiempo ese golpe de fuerza del usuario, que de otra manera no seríamos capaces de mantenerlo. ¿Ya? Entonces nosotros en un momento dado podemos hacer un gran golpe de fuerza, pero no lo podemos sostener en el tiempo. Para eso está el caimán, para mantener durante mucho tiempo ese golpe de fuerza que hicimos alguna vez, y sujetar y poder hacer el movimiento de rotación, de torque que nosotros necesitamos. El mango debe facilitar la aplicación de la fuerza adaptándose a la mano, aunque no al punto de evitar cansancio como en el alicate, ya que no se mantiene durante mucho tiempo. ¿Ya? Yo puedo descansar, así, dejar la pieza aprietada mientras tanto, mientras yo estoy descansando la mano para ejercer más fuerza. Es una herramienta más fácil de utilizar. ¿Ok? Esa es una ventaja, pero sirve solamente o de preferencia para elementos que están muy trabados, que necesitan mucha fuerza para poder trabajar. Vamos al martillo. Fíjese una cosa que es importante aquí. Dice martillo carpintero. ¿Por qué martillo carpintero? Aunque no lo crean, hay muchos más martillos que el martillo carpintero. Nosotros vamos a poder ver esto entonces. Vamos a verlo de esta manera. Esto es un martillo carpintero. ¿Ok? ¿Por qué martillo carpintero? Por la cabeza plana, para golpear adecuadamente, y por estas piezas traseras que son para extraer clavos. Los carpinteros son los que utilizan eso en todo caso. ¿Qué otra clase de martillo hay? Este martillo tiene las variantes de la cabeza más o menos plana y una cabeza redondeada, y este es un martillo mecánico. ¿Ok? Se usa para golpear, para amollar el tema. Este martillo carpintero tiene re poco uso en realidad. ¿Ya? Es una cosa más bien entretenida, no es muy eficiente, depende mucho de la fuerza de la persona, no así este martillo, pero es un martillo carpintero porque también sirve para esos elementos. Si nosotros queremos cargar un martillo para hacer algo de relativamente poca resistencia, poca fuerza, podemos usar este martillo. Una de las cosas que yo le decía respecto a los mangos es esta. Fíjense, este mango del martillo es un mango que no está bien diseñado, porque la posibilidad de que moleste al tomarlo es bastante más amplia. Este martillo también tiene el mismo problema.
a pesar de que es un martillo de una marca reconocida, Black & Decker. Ya está pensado para cierta clase de gente que puede tomar adecuadamente este mango. De hecho, una de las cosas que tenemos que entender de una vez por todas, todos, es que el martillo se toma de aquí, de acá. No importa si tiene o no esta pieza. Si fíjense que este no lo tiene, y sin embargo se toma de aquí. Uno siente que hay un pequeño cuello aquí, donde nosotros podemos hacer el ejercicio de apretar, de sujetar. Nunca usen un martillo tomándolo acá, para clavar. ¿Ya? Eso es una de las cosas importantes. Otro de los martillos que existen, este es un martillo o mazo de goma. Sirve para golpear sin dañar. Una de las cosas que también puede usarse con los martillos. ¿Cómo funciona el martillo? El martillo también tiene... El martillo también tiene un esquema de trabajo importante. ¿Cómo funciona? Aplica la fuerza bruta incrementada por un doble movimiento circular, ampliando el brazo de trabajo o momento de acción. Eso tenemos que entenderlo claramente. El martillo tiene un doble movimiento. Uno es el movimiento del brazo y otro es el movimiento de la mano. Entonces hacemos el martillazo de esta manera. ¿Ya? Esa es la manera que nosotros utilizamos el martillo. Con un movimiento acá y un movimiento acá. Incluso todo eso. Si se fijan bien, entonces, toda la fuerza de ese gran movimiento va a estar concentrada en esta sola punta. Entonces tenemos 1, 2, 3 brazos de movimiento grandes para dar un pequeño golpe. Pero ese pequeño golpe va a tener mucha fuerza. El punto de aplicación de la fuerza está claramente definida y el usuario efectúa el doble movimiento circular para incrementar el momento en su aplicación. La aplicación de la fuerza es puntual y dinámica. El primer movimiento circular es de trayectoria y se aplica con el brazo, mientras que el segundo movimiento circular es de aplicación y se efectúa con la muñeca. Para una adecuada eficiencia de aplicación, la mano debe sujetar el mango del martillo desde el punto más alejado de la masa de fuerza. Fíjense, aquí está. La línea gruesa corresponde al martillo. Este punto es la muñeca. Y esta línea delgada es el brazo. Y funciona entonces de esta forma. Miren todo trayecto que hace la masa. Todo este trayecto, todo este movimiento se transforma en fuerza para golpear aquí, ejercer aquí la fuerza del martillo. Otra función del martillo carpintero es la de extraer clavos y enterrados. Por eso, para esto utiliza el principio de la cuña y la palanca. La palanca de la cuña, que sostiene la cabeza del clavo, es multiplicada por el largo total del mango, incrementando la fuerza de aplicación. Así, fíjese. ¿Se acuerdan de esos dientes? Esto que tiene el martillo es esto. Está así ahora. ¿Ok? Entonces yo sujeto la cabeza del clavo, hago este movimiento, se apoya aquí, y hago el movimiento de gran palanca para extraer el martillo. Entonces esta gran palanca se transforma en un pequeño movimiento, pero con mucha más fuerza, precisamente por el principio de palanca. Si se fijan de nuevo, multiplicando la fuerza. Vamos al destornillador. Este es un destornillador completamente básico, de una buena marca también. Y tenemos que entender entonces que el destornillador tiene muchas variantes. Aquí tengo una serie de destornilladores y quiero mostrarles que hay dos, que son las más comunes. Las variantes más comunes son estas. Esta, que se llama paleta, y esto que se llama Cruz o Phillips en realidad. Ahora, bien, cada una de estas, y ojo con esto, esto está magnetizado, en todo caso, para sujetar mejor el tornillo. Pero cada una de estas dos tiene también variantes de tamaño. Y en la medida que yo estoy variando el tamaño, estoy definiendo claramente cuál es el uso específico de ese destornillador. Es decir, nadie puede confundir este destornillador con este. Y si yo hago bien, y yo tengo un
un tornillo muy ancho, este destornillador, que también puede funcionar, no va a tener la fuerza suficiente para poder destrabarlo, mientras que con esto sí puedo ejercer la fuerza suficiente. Y lo mismo pasa con este destornillador de Cruz o Phillips, ¿ya? Yo transformo el movimiento giratorio de la mano en un pequeño movimiento giratorio acá, pero la diferencia de torque que yo estoy ejerciendo acá hace que esta fuerza de torque sea distinta y mucho más resistente, mucho más fuerte. Y esa es la variante que nosotros estamos usando. ¿Ok? El principio del funcionamiento es que aplica la fuerza de torque generando un movimiento rotatorio que incrusta los hilos del tornillo o perno en el material. ¿Ya? Cuando atornilla. Los desincrusta cuando estoy destornillando, obviamente. En este caso, la fuerza aplicada no es necesariamente muy grande, dado que el principio de funcionamiento de los pernos y tornillos se basa en la resistencia perpendicular a la fuerza de tracción del mismo. El tornillo funciona en la medida que yo estoy haciendo una fuerza circular para romper, y todo se mantiene de esta forma. Si tuviera que sujetar por giro, no me serviría. Sirve porque estoy sujetando tirando. Y el tornillo ya está incorporado a la masa del material por su misma forma de incrustarse. ¿Ya? Porque el hilo se incrusta marcando dentro la forma. De esa manera es cuando se realiza el apriete, el agarre de la pieza. Y el destornillador entonces hace este pequeño movimiento circular para incrustarlo, y después es muy difícil retirarlo de una manera simple. No puedo sacarlo con el martillo, por ejemplo. La resistencia de agarre de un perno tornillo se mide jalando en forma perpendicular al giro de sus hilos de sujeción. Y eso también tenemos que entenderlo de manera funcional. Un tornillo es muy difícil que se suelte. ¿Ya? Es muy difícil que se suelte cuando está sujeto a fuerzas de tensión, de extensión. Si estamos viendo que hay piezas de movimiento, por ejemplo, en los lentes hay un pequeño tornillito, un pequeño pernito acá, que a veces se suelta precisamente porque el movimiento que se hace está en el mismo sentido del que está girando. ¿Ya? Entonces, por eso se suelta. Pero si el movimiento fuera solamente tirar, no se podría soltar. Las variantes del destornillador se basan en las puntas del mismo correspondientes a las distintas cabezas de los tornillos. Ahí están, por ejemplo, los tipos de cabeza que nosotros estamos realizando. ¿Ya? Esta es recta o paleta, Phillips. ¿Se fijan? Todas estas son las variantes más comunes. Estas 6 son las más comunes que existen. Entonces, toda esta fuerza, por ejemplo, es para tornillos de alta resistencia, porque la fuerza no rompe el destornillador y puedo hacer una fuerza mucho mayor. Estas son las de tipo Allen o hexagonales, que son las que me permiten apretar de forma mecánica, con mucha masa de fuerza y no tanto de paleta o de cruz. Vamos al serrucho. El serrucho de mano. Uno de los más comunes. Este es un serrucho de mano. Ya. Este es un serrucho de mano. Aquí estoy mostrando los dientes del serrucho. Están cubiertos para que no me dañe, pero esta es la manera en que funciona. Esto, si se fijan bien, está oscurecido. Y esto está oscurecido porque se ha tratado térmicamente de manera que sea mucho más resistente el corte, el hilo. El serrucho occidental no es muy eficiente, el serrucho que nosotros todos conocemos, precisamente por esos problemas que tiene del trabajo. Si se fijan bien, esta es la pieza de adelante y yo para cortar tengo que empujar. Cuando yo tiro hacia atrás, como el diente está en ese sentido, no provoca ningún corte. Pero si yo empujo, voy cortando.
Eso es una ventaja y una desventaja. Permite hacer una mejor fuerza. Sin embargo, el corte no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy empujando, la misma pieza de madera efectúa un esfuerzo de rechazo al corte y la hoja a veces se dobla. ¿Ya? Vamos a... Profe, ¿y los que cortan metal? Los que cortan metal tienen dientes más pequeños, ya, y más resistentes. Pero la ¿La forma es única la misma. diferencia? ¿Ah? Ah, ya. ¿Es la única diferencia entonces? Es la única diferencia, son dientes tan pequeños que van raspando minúsculas partículas, y esas minúsculas partículas del metal son mucho menos resistentes que el diente. Lo mismo pasa con la madera acá. Si se fijas bien, la madera tiene fibras que son mucho menos resistentes que estos dientes y las van cortando y desgajando. Y esa es la manera que está funcionando. El metal es resistente. Esta hoja no podría cortar metal porque abarca una gran sección de metal que es mucho más resistente que el diente mismo. Las sierras metálicas, las sierras para metal, tienen dientes muy pequeñitos y mucho más resistentes también, que hacen que raspe un poquitito cada vez. Es nada más que esa la gran diferencia. ¿Ya? Vamos entonces. El serrucho funciona por medio de corte de desbaste rompiendo o separando las fibras de la madera. El corte de la fibra de madera se realiza cuando trabaja en forma perpendicular a ella y su calidad será el resultado del filo del corte que posea cada diente del serrucho. Por el contrario, la separación de las fibras se realiza cuando se corta a lo largo de ellas. Entonces nosotros podemos, fíjense, si estas son las fibras, el serrucho corta en este sentido, cortando, y corta así, partiendo, según la posición de la fibra de madera. Lo vamos a tener que tener en cuenta más adelante, cuando vayamos trabajando específicamente con cada uno de los procesos, en el sentido de qué manera se corta mejor, o, por ejemplo, qué tipo de diente es mejor para cada uno de estos procesos. Fíjate, por ejemplo, que este diente, el de este, es bastante grande, y por lo tanto, como es bastante grande y afilado, corta mejor. Este diente, más chiquitito, es muy pequeñito, mucho más pequeñito, y por lo tanto parte mejor. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido que tiene el tema. Aquí están los tipos de dientes. Para cortar un sentido paralelo y perpendicular. Un serrucho para cortar al hilo se usa para cerrar madera de manera paralela a las fibras. Aquí. ¿Se fijan? Mucho más unido, más fino el corte. Los serruchos de carpintería para cortar en la dirección del grano tienen dientes agresivos de filo recto. En cada pasada el diente arranca una importante cantidad de madera. Mientras que los serruchos para cortar de manera transversal a la veta, sus dientes están biselados para cortar de manera efectiva las fibras. Por general, el serrucho de corte perpendicular también tiene sus dientes más finos, lo que posibilita un corte más preciso. Hay más superficie de cortante de metal en contacto con la madera. Entonces estamos hablando de esas diferencias básicas. ¿Cómo se usa esto? Asegurar la pieza de la madera sobre el banco con mordaza, sargento, barrilete de sujeción. Comprobar que la tabla esté bien fijada. Aserrará con más precisión y evitará accidentes si la pieza no se mueve. Colocar el cuerpo de manera que la línea de corte quede bajo su campo de visión. Cuando estemos cortando tenemos que estar viendo dónde estamos cortando siempre. No imaginarnos que está cortando bien. Tenemos que estar viéndolo. Y buscar una postura cómoda. Comenzar a cortar por fuera de la línea de lápiz que hemos hecho y usar el pulgar para sujetar la pieza. Nosotros sujetamos la pieza y trazamos hacia atrás. Fíjense, nosotros el primer corte no lo hacemos hacia adelante, lo hacemos hacia atrás, sujetando la pieza por el mismo lado de que vamos a cortar, marcando 1, 2, 3 veces hasta que se forme un canalcito que nos permita hacer el esfuerzo de corte. Después de unas pocas carreras se habrá hecho una pequeña ranura en la madera. Continuar el corte manteniendo la hoja de serrucho bien perpendicular a la tabla. A medida que avanza, puede aumentar la longitud de corte, es decir, usar más dientes de serrucho. También puede reducir el ángulo de inclinación del serrucho. El dedo índice de la mano que corta la guía de la empuñadura, guía la empuñadura y ayuda a cerrar recto por la línea de corte. Al llegar al final, sujetar el sobrante de la madera para evitar que las fibras se desgarren. Asentar el final de la tabla con suavidad, reduciendo la velocidad y longitud de la carrera para un buen acabado. El proceso de corte se realiza en dos movimientos. El primero es jalar
o tirar el serrucho arrastrando sobre la pieza que va a cortar, mientras que el segundo es aplicar la fuerza de corte hacia adelante para que los dientes de serrucho realicen la acción de cortar la pieza de madera. Bueno, una de las cosas, la madera siempre va a rechazar de alguna forma lo que le hagamos, el corte, sobre todo el clavado, etcétera, lo que sea. Entonces ese rechazo hace que yo tenga que empujar contra eso. Y esto es uno de los grandes problemas, porque cuando yo hago un rechazo, puedo empujar y hacer que esto se doble, echando a perder el corte. Fíjese que nosotros en Occidente no tenemos una buena solución para eso, pero sí hay en esto, que es la sierra japonesa. Estas son las sierras japonesas. Esta sierra japonesa, al contrario de las sierras occidentales, el corte es hacia atrás. Este tiene los dos hilos, o sea, los dos dientes, el más fino y el más grueso, ¿ya? Y esto lo que hace es que en vez de cortar empujando y provocando este movimiento, corto hacia atrás y voy a controlar muy fácilmente la longitud, el tamaño, el corte que estoy realizando. De esa manera los cortes son más precisos en sierras japonesas como esta. ¿Ok? Son unas ventajas de las cosas que inventaron los japoneses. Esto es una de las herramientas que también se usa, un cepillo. El cepillo de mano lo que hace es, con este cuchillo que está aquí, que tiene un filo acá, y se aparece por aquí debajo, voy a sacar pequeñas y muy delgadas capas del material. Entonces, como toda la superficie es recta, aquella pequeña elemento del material que esté sobresaliente va a ser cortado por esta hoja. De manera que cada vez que yo lo pase, va a ser más perfecto de acuerdo al filo de este cuchillo. El cepillo de mano utiliza la acción de clivaje en el sentido de que se incrusta en el material para sacar el material sobrante. La calidad del resultado va a depender de tres elementos críticos. El filo de herramienta, a mayor filo, el corte será más limpio y de mejor calidad. La profundidad de corte, porque si es muy profundo, el movimiento del cepillo levantará y romperá la fibra de la madera, mientras que si tiene muy poca profundidad, no realizará trabajo alguno. Entonces hay que ser muy claro. Nosotros vamos a sacar normalmente medio milímetro de cuchillo, ¿ya? Eso sería como un gran corte para poder hacer un trabajo de terminación y poder lijar de madera. También el tipo de madera influye. Las maderas blandas se romperán más fácilmente y deberán ser trabajadas con muy poca profundidad del cepillo, mientras que las maderas duras, con fibras cortas, permiten mayor profundidad de corte más rápido. Entonces va a depender de esas tres cosas, la calidad de lo que estoy realizando. Y aquí hay un montón de variantes. Que tiene unas formas especiales se llama guillón, ¿ya? Este también tiene una forma especial, pero es moderno. Una garlopa, las garlopas son más grandes y permiten hacer planimetría mucho más amplia, ¿ya? Esa es la manera en que estoy usando, ese es el material que yo estoy rescatando con esta variante. Este es un japonés que también se usa de la misma manera. Nosotros empujamos el cepillo en el occidente, los japoneses tiran el cepillo con estos mangos, ¿ya? Tiran el cepillo para poder trabajar. Estamos entonces, yo voy a subir esta herramienta, esta presentación, voy a subir esta clase y quiero mostrarles algo que también le voy a dar a ustedes. Les voy a hacer entrega de una guía para selección de herramientas manuales, donde estoy hablando de las consideraciones ergonómicas de cada una de las herramientas que estábamos viendo, ¿ya? Esta guía, yo quiero que le echen una miradita, porque va a ser lo que van a tener que usar ustedes más adelante para poder calificar el trabajo o planificar el trabajo que van a realizar. Así que yo voy a subir también esta guía para la selección de herramientas manuales de ergonomía fácil, y muy buen aporte, digamos, en ese sentido. Y ya que estamos finalizando esta reunión, les voy a contar de esto. Les voy a contar de la tarea. Voy a subir una tarea. Espérense un poquitito, dejen. Ya.
Ahora sí. Va. Ah, esto lo vamos a... Ahí sí. Ya. Esta es la tarea, jóvenes. La tarea se llama la herramienta como multiplicador de fuerzas. Ustedes tienen en su casa, podrían tener un alicate. Es decir, le vamos a hacer esto, seleccionar un alicate de tu casa y mide la distancia entre el mango y el eje. ¿Se acuerdan? Este es el eje. Vamos a medir esto. ¿Ok? Y también la distancia entre las pinzas y el eje. Acá. Ustedes tienen o deberían tener una balanza de baño. Van a hacer esto. Van a tomar la balanza y van a aprietarla con mucha fuerza para ver cuánto marca. Va a marcar 30, 40 kilos, no sé. Lo que sea, lo que lo marque, entonces va a ser la fuerza que tienen ustedes en ambas manos. Van a dividirla por 2 y va a ser la fuerza de una mano. Supongamos que sean 10 kilos. Lo que van a hacer entonces, medir el largo del mango, el largo de la pinza, la fuerza de mi mano, la fuerza que estoy aplicando, y me van a tener que determinar cuál es la fuerza que se aplica en la punta del alicate. ¿Ok? Lo mismo van a hacer con el martillo. Seleccionar un martillo carpintero, medir el largo del mango, así como el largo de la horquilla saca clavos. Esto. Este es el mango, lo van a medir, y este es la horquilla, saca clavos. Y determinar la fuerza de tu brazo mediante la balanza del baño, lo mismo. Con estos datos completa el siguiente cuadro. El largo del mango, largo sacaclavo, fuerza de la mano y la fuerza que estoy aplicando entonces aquí, por el método de la palanca. Vamos a hacer esta tarea. ¿Les parece? Profe, Dígame. yo no tengo balanza. Ah, chuta, ¿Se no va a sé hacer qué. como con un estimado? Puede hacer. ¿Cuánta fuerza crees que puedes hacer con la mano? No tengo idea. ¿Cierto? Fíjate que son datos que uno debería manejar. Deberías tratar de... Si puedes conseguirte una balanza, fantástico. Si no, hazte un estimado más o menos. Te cuento, Ya. yo hago 42 kilos, 43 kilos. Pero el martillo es el mismo movimiento, ¿no sería como...? Vamos a aplicar la misma fuerza para efectos de estudio ya. nada más. Ya. ¿Ya? Solamente para... Porque la fuerza que estamos haciendo es esta, ¿se fijan? Sí. Y eso es lo que vamos a 43. aplicar ahí en ese dato. Como dato para un poco tener una idea de cuánta fuerza aplico y cuánta es la fuerza que yo genero con eso. Para entender el concepto de que una herramienta es un multiplicador de fuerzas. Ya. ¿Ok? Hoy día va a estar todo arriba de la página, la tarea y todo, para que ustedes me la respondan de aquí al próximo lunes. Ojalá que respondan antes para poder echarle miradita antes. ¿Estamos? ¿Es para el próximo lunes? Sí. Sí, ¿Y se sube a la plataforma? sí, o en va la a ser misma en orden? plataforma va a estar la tarea y mismo la responden. Ya, gracias. ¿Estamos entonces, jóvenes? Ok. Si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario, ¿qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Y nos vemos en la próxima reunión. Ya, profe, gracias. Estamos, que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, Marisu. Marichu. Chao, profe. Chao, Brandon. Chao, Chao, profe. chao, Santiago. Cuídense, que les vaya bien.